Hola a todos, qué gusto volver a saludarles. Soy Marcelo Axelrod, fundador y director de Plus Vida, en este nuevo espacio de Plus Vida Talk, en una sesión que espero que resulte muy beneficiosa para todos, para los que estamos participando en vivo y también para quienes después lo van a poder ver en video en el canal de YouTube de Plus Vida o en el sistema de Plus Vida en la sección de audios. Esta entrevista que tenemos para hoy tiene un potencial extraordinario porque voy a estar conversando con la doctora Mayra Sierra, que aporta dos miradas simultáneas, la de una mujer que ha luchado con su peso durante años y la de una médica que entiende los efectos físicos y emocionales de la obesidad. La clave será que no se convierta en una entrevista médica, sino en una historia humana, enriquecida también, por supuesto, por su conocimiento profesional. Hoy tenemos a esta invitada muy especial. Muchas veces escuchamos que para entender verdaderamente un problema hay que haberlo vivido. Y Mayra no solamente es médica, sino también una mujer que ha recorrido el mismo camino que recorren muchos de nuestros pacientes. La lucha con el peso, los intentos frustrados, los éxitos temporales y el desafío de sostener los resultados en el tiempo. Hoy vamos a conocer no solo lo que sabe Mayra como profesional, sino principalmente lo que ha aprendido como persona, porque hay lecciones que ningún libro te enseña y que solo se descubren cuando uno vive el proceso en carne propia. Así que muchas gracias primero, doctora Mayra Sierra, por haber aceptado esta invitación de conversar conmigo en este día, que va a ser una charla íntima, pero que van a estar escuchando un montón de personas. No te quiero poner nerviosa, pero es para que bueno, podamos saber que la experiencia de cada quien es particular, pero cada uno puede encontrar puntos en común con lo que le pasa también al otro. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Marcelo. Estoy muy contenta, muy agradecida por esta oportunidad. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo estoy, pues, en primer lugar, muy agradecida por la oportunidad que me dan de esta entrevista. En segundo lugar, por haber eh, sido paciente durante 3 meses y medio. Llevo mi cuenta de 26 libras bajadas. Ayer eran 27, pero por cuestiones de estrés siempre a veces la balanza sube o baja, pero es normal. Bien, Y bien. sé que ya mañana va a cambiar. Pero el poder estar en un programa tan eficaz, tan efectivo, que desde la primera semana se empezó a notar en relación a la pesa, al, a todo el proceso. Yo creo que una de las cosas más importantes que tuve al principio fue comprometerme conmigo para cumplir al pie de la letra y saber que esto funciona y poder después compartírselo a tantas personas que padecen de obesidad por años. Yo toda mi vida siempre fui de las personas más gorditas de la clase, de mis amigas, de todos lados. Bien. Entonces, siempre en mi cabeza, bueno, era la Soy así, figura soy de así. obesidad, ¿verdad? Bien, bien. Y, y bien complicado porque cuando usted menciona como médico, ¿verdad? El estudiar todos los problemas de la obesidad, del síndrome metabólico, y yo siempre estuve ahí y no lograba, por más de tratamientos con dietas, con medicamentos, con ejercicio. Muchas veces lo intentamos, bajamos un poquito, pero luego viene el rebote. No, nunca hubo un sistema
tan estructurado y tan eficaz como el que estoy viviendo ahora en los Mm, últimos 3 meses y medio, que todos me preguntan, ¿qué haces? ¿Qué haces mm. ahora? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar primero por los datos duros, ¿sí? Mayra, bueno, recién comentaba, tiene 26, 27 libras perdidas en este periodo desde que empezó el tratamiento. Viene a perder 50 libras, ¿no es cierto? Si yo no estoy mal. Eh, Sí, y bueno, estamos avanzando, estamos en un buen ritmo, estamos tranquilos, sabiendo que es un proceso, que hay mucho aprendizaje. Vamos a hablar también de eso. Pero primero para conocerte, ¿sí? Para conocerte como Mayra, no como doctora. muy bien. ¿Cuándo recuerdas que comenzó tu historia con el sobrepeso? Tú recién mencionabas, era la gordita de la clase, ¿no? O sea, tú empiezas a identificar que hay un tema con el peso desde que eras muy pequeña. Desde bebé, desde Mm. bebé están mis fotos con esos gorditos Michelin, ¿verdad? Eh, Cuando tendría 1 año, no sé, en mi casa siempre era el pensamiento: si estás gordita, estás sana, estás hermosa, siempre. En mi casa, una de mis hermanas logró vencer la obesidad con 3 horas diarias de ejercicio y mucha dieta, mucha disciplina, hasta que se enfermó de la tiroides, ¿verdad? Mm, Le dio enfermedad de Graves, estuvo muy enferma, pero ella es la única que logró vencer la Bien. obesidad. Entonces, A fuerza de mucha disciplina, por lo que entiendo. O sea, sí, 3 horas de sí, ejercicio diario, limitación a la comida. Ok, ok. sí. Y Mayra, ¿qué era lo más difícil de vivir con esas libras de más? Porque claramente hay Es muchas áreas en las que esto impacta, ¿no? claro, el llegar a un almacén y pedir, mire, quiero un pantalón, una blusa para mí, y me miraban: para usted no hay, no Mm, hay, talla para usted no hay". Entonces, sí se complicó mucho la compra de ropa. Le digo yo a mi esposo: toda la ropa que yo no compré en toda mi vida, ahora espero que hayas ahorrado, porque hoy sí me voy a ir a comprar todo lo que pueda. Ok, ok, ok. ¿Y qué pasaba contigo a nivel de tu propia autoestima? O sea, entiendo, bueno, estás casada, tu esposo también está en el área de la medicina, Así eh, es. pero bueno, hasta llegar a ese casamiento, a esa relación, tú fuiste entonces una niña que ya se daba cuenta que estaba en un cuerpo con el que no estaba del todo cómoda, una adolescencia que habrás atravesado con estos temas también. ¿Cómo ha impactado esto en tu autoestima, en tu autoimagen, en tu forma de relacionarte con quién eras? Siempre estuve muy desvalorizada, con baja autoestima, eh, con muchos miedos para todo. Yo trataba siempre, incluso ahora que he estado viendo mis fotos, siempre me escondía atrás de alguien para que no me vieran a mí, ¿verdad? Entonces, sí tuve muchos problemas en mi adolescencia. Me volví adicta a los chocolates. Yo compraba chocolates por libra y me los comía todo lo que podía. Mi papá siempre me andaba buscando los chocolates y los tiraba a la basura, porque él decía que era malo que yo estuviera tan obesa, ¿verdad? Ujú, Cuando yo conocí a mi esposo, yo pesaba 180 libras y en el noviazgo me ofreció su ayuda para bajarme de peso y logré bajar 45 libras. Creo que ha sido la vez que más peso logré bajar. Llegué a pesar 135. Dentro de poco estaré ahí y pasaré más abajo de ujú, eso. ujú, Y, mm,
y realmente luego nos casamos. Él siempre me decía, solo por usar el vestido de novia bajaste de peso, porque después vinieron los hijos y uno se descuida. Y volví a mi adicción de la comida porque sí, ahora ya entendí que sí era Ok, adicta a ok, comer. ok. Si te pudiera preguntar en tus recuerdos, en tu propia historia, ¿cuántas veces intentaste resolver el tema del peso a lo largo de la vida? ¿Llevas cuenta? Ay, pues fueron tal vez como unas 10 o 12 veces que intenté, tomé pastillas, las famosas pastillas milagrosas que hoy en día me dicen las pacientes, ¿y qué está tomando? Mm. Eh, pues agua pura, les digo yo. Y cumplo la dieta que la licenciada Gaby me puso y hago ejercicio y escucho mis audios y eso me ha ayudado mucho, mucho a crecer y a querer vencer mis miedos. Eso Mm. es algo muy bonito que yo antes, si hubiera podido, le hubiera dicho a mi esposo, mira, mejor hacer la entrevista tú, con tal de no hacerlo yo, porque siempre me he escondido atrás de él. Me cuesta bastante. Pero esos miedos que tú mencionas que aparecen repetidamente, ¿miedos a qué? Digamos, a la exposición pública, miedos Sí, a desafiarte a ti misma y no lograrlo, y entonces una nueva frustración. sí, son miedos a quizá no dar la cara, que no me miren, ¿verdad? Porque Ujú, tengo tal vez miedo al fracaso, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, pero porque siempre me sentí fracasada de no lograr mis objetivos. En una ocasión me decía mi hija grande, mami, es que ¿por qué tú no me enseñaste a comer? mm, ¿Por qué no me enseñaste? Tú tenías que haberme dicho, son tantas proteínas, tantas raciones de carbohidratos diarias. Y le dije, oh, mamita, yo tampoco aprendí mm. Claro, hasta ahora. Ahora, a claro. mis 56 años, he empezado a comer como se debe para el proceso de adelgazamiento, porque ya sé que luego, al llegar al mantenimiento, ahí ya tengo que hacerlo por el resto de mi vida, Ujú, con nuevo estilo de vida, seguro, seguro, seguro. acompañada de ejercicio y de la comida correcta, ¿verdad? Pero Mayra, primero, bueno, ese reclamo de la hija debe ser Duro. como ¿no? Un cuchillo clavándose en el pecho, como diciendo, yo estudié Sí, medicina, sé lo que necesita el cuerpo humano, etcétera. No lo aprendí yo y no lo logré transmitir a mi hija, ¿no? no logré, no Debe ser logré. muy fuerte, debe ser muy fuerte, pero ¿No? como médica, era más frustrante saber exactamente lo que había que hacer y aún así no lograr sostenerlo. ¿O crees que aún ya siendo médica no sabías realmente cómo hacer para atender bien estas necesidades de nutrición, de estilo de vida? Lo estudié en medicina estética. Nosotros recibimos un módulo que era de obesidad. Estuvimos con un médico especialista en obesidad que es mexicano y, y aprendimos a utilizar medicamentos también, dietas correctas, pero podía más el picoteo, la ansiedad, el calmar el estrés con comidas inadecuadas, ¿verdad? Ujú. Entonces eso lo aprendí para usarlo con mis pacientes, pero no para mí. Claro, claro. Y aparte, a veces, tú sabes, uno de los grandes privilegios que tiene Plus Vida es que hay muchos médicos que al igual que tú asumen el rol de pacientes en el tratamiento
que Ujú. como siempre digo, o sea, cada paciente es muy importante, pero cuando los pacientes encima son especialistas en salud y eligen el tratamiento y lo ven como algo que funciona y que es sano y que es recomendable para sí mismos y también para sus propios pacientes, para nosotros es algo que nos llena de alegría, nos da una validación muy importante. Em, la pregunta es, ¿hubo algún momento en el que pensaste, cuando estabas escuchando a este especialista mexicano que vino a enseñarles a ustedes, futuros médicos, toda esta parte de obesidad, pero al mismo tiempo seguro que te confrontaba con lo que te pasaba a ti? ¿Hubo algún momento en que pensaste, tal vez esto simplemente no tiene solución para mí? O sea, así como hay otras patologías crónicas que no se resuelven, esta es mi patología crónica de la cual no voy a poder salir nunca. Sí, siempre lo pensé, siempre dije, yo tengo un hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Mi mamá fue hipotiroidea y falleció de diabetes, hipertensión, le dio un derrame cerebral y murió. El año Mm, pasado mi hermana pasa por lo mismo, diabetes, hipertensión, derrame cerebral y fallece en febrero. Ya en el 2024 estudiamos un posgrado en oncología integrativa y entonces siento que Dios me hablaba de diferentes puntos, ¿verdad? Porque cuando estudiamos oncología y todos los profesores que tuvimos hablaron sobre los problemas de que una persona obesa puede llegar a desarrollar más fácil un cáncer porque tiene toda esa energía acumulada que va a ser alimentación para el tumor, porque claro. las células tumorales inmediatamente captan todo el carbohidrato que uno se come, todo el azúcar, ese es su alimento por excelencia. Entonces, en el 2024 hablamos con mi esposo cuando recibíamos las clases y dijimos, bueno, ¿qué nos puede causar un tumor? El ser sedentario. Mm, El estrés, pues lo podemos ir venciendo con ejercicio, ¿verdad? Porque estrés y mantenemos todos los días, pero sí podemos mejorar nuestra dieta. Y empezamos a hacer dieta y a ujú, cuidarnos, comíamos ensaladas, muchas claras de huevo, pollo, salmón y comíamos relativamente sano. Íbamos a hacer ejercicio porque no, siempre fuimos, bueno, mi esposo no, pero yo sí, muy sedentaria. ujú, No me gustaba el ejercicio y entonces empezamos a ir al gimnasio. Y resulta que aprendimos a pesarnos todos los días y entonces cuando nos pesábamos, íbamos al gimnasio, subíamos 2 libras, ¿verdad? Entonces decíamos, estamos hinchados, ¿verdad? Y de plano el músculo se inflamó y todo, y después bajábamos y así nos manteníamos, pero nuestro peso siempre estuvo alto. ujú. Luego fallece mi hermana el año pasado y entonces subo 8 libras comiendo sano y haciendo ejercicio. Y entonces, luego tuve la oportunidad de ver a Rosario y la doctora Rosario Castillo y me dice, eh, mira Mayrita, ¿cómo estoy? Y la veo yo, ay, pareces quinceañera, o sea, ¿qué hiciste? Pues fui a Plus Vida, mira, y vale la pena, es un tratamiento integral, es buenísimo y sí funciona. Y yo la vi y bueno, entonces iniciamos el proceso, ¿verdad? Bien, bien, bien. Y cuando, La saludamos a la doctora Rosario Castillo, que está al que nos conectada esté también, escuchando, está ay, escuchando, sí, está tan ahí linda, escuchando, le mandamos un beso grande a Rosario, también en mantenimiento ya hace mucho tiempo, y bueno, la verdad es que no hay nada mejor que el ejemplo de la propia persona, ¿no? O sea, así de es, haber pasado su propio proceso. sí. Eh, vamos un poquito ahora a la perspectiva de la doctora Mayra, ¿sí? Y como médica.
te quiero preguntar qué cosas entendías intelectualmente sobre la obesidad que recién lograste comprender emocionalmente cuando te convertiste en paciente. Bueno, en primer lugar, la obesidad siempre desde que yo me estudié medicina, pues yo me gradué este año cumplo 30 años de haberme graduado y siempre se hablaba del síndrome metabólico y que era la enfermedad del siglo XXI y que todos teníamos que enfocarnos en eso, bajar, bajar de peso, de estar sanos, porque si no, o un derrame o un infarto, y eran fulminantes y en personas jóvenes. Mm. Luego creo que entró, pero era para los pacientes, ¿verdad? Porque yo me sentía bien estando obesa. La verdad es que me Ujú. acomodé. Luego, en el proceso de toda mi carrera, cada vez que venía una persona con obesidad, yo le decía, mire, va a mejorar esto, haga ejercicio, deje de comer pan, tortillas y todo eso, ¿verdad? Bájele a los carbohidratos y le va a funcionar. Pero, pero en mi calidad de médico obesa, era muy difícil poder convencerlos porque Por qué no lo haces tú, ¿verdad? O sea, el paciente sí, diciendo, ca- casa de herrero, cuchillo y palo, Claro, ¿verdad? Entonces claro. dije, bueno, luego que llegó el COVID, ahí estuve muy preocupada porque los gorditos eran los número uno para morir. Ujú. Tuve un amigo que trabajó en el hospital de Villanueva, que fue hospital COVID, y él me decía, Mayra, cuídate, porque mira, los obesos son los primeros en la lista, son los que terminan allá con nosotros intubados y una vez los intuban y ya no. Bueno, gracias a Dios me dio COVID hasta el 2021, ya estaba vacunada y íbamos a viajar a Nueva York cuando di positiva. Entonces me encerré, tomé todos mis medicamentos y hice todo. No tuve tos, no tuve mayor problema, pero yo quería hacerme una tomografía y fui a hacerme mi tomografía. Y cuando me dan las placas, esas placas eran de un paciente que ya estaba para intubar. Mm. Y entonces cuando yo salí y los vi, dije, Mayra, ¿por qué no adelgazaste? Mm. Tenías que haber adelgazado. Mira, con esta tomografía te vas a morir. Y Mm. entonces me asusté un montón. Me recuerdo que llegué a mi casa, me vi en el espejo después de bañarme y me regañé. Y dije, ¿por Mm. qué no adelgazas? Pero al mismo tiempo decía, ¿y cómo? Porque, Claro, claro. O sea, no porque, saber, entender la necesidad, pero no saber qué hacer exactamente, ¿qué ¿no? hacer? ¿Qué Es hacer? lo frustrante, eso es lo frustrante. Eh, eh, También como aclaración, tanto por el tema de la patología oncológica como en particular Sí, lo que fue el COVID, está muy estudiado que el cuerpo en estado de inflamación justamente lo que hace es que muchas personas pueden tener una carga de herencia oncológica y nunca activarla por un buen estilo de vida. así es. Pero sin embargo, una persona que tiene malos hábitos y que tiene sobrepeso u obesidad, justamente lo que aparece es que se le activa, digamos, se le activan esas células cancerígenas por el tema de la obesidad. Eso respecto de lo oncológico. Y respecto al COVID, bueno, estuvo muy estudiado. O sea, el cuerpo
de una persona con obesidad o sobrepeso que estaba inflamado, a nivel de sus defensas quedaba en un estado de tanta fragilidad que el virus terminaba atacando y el cuerpo no tenía cómo defenderse, Así porque es. las defensas del cuerpo estaban puestas al servicio de tratar de eliminar a la grasa, que es este agente ajeno. Por eso digo, a mí hace muchos años yo decía, cuando una persona fallece, no le ponen de qué murió de gordo o de gorda. Le ponen, No, tuvo un paro cardiorrespiratorio, murió de cáncer, murió de COVID o lo que fuera. Sí, pero cuando uno va a las razones profundas de por qué esas enfermedades se activaron, en gran medida tiene que ver con que hay una incidencia de ese porcentaje de grasa elevado en el cuerpo que llevan a que ese cuerpo enferme, ¿no? Y es horrible. Mayra, ¿qué aprendiste sobre las personas con sobrepeso que quizá no habías dimensionado completamente desde el consultorio? Y sobre todo ahora que llevas todos estos meses aquí y que estás aprendiendo y que estás escuchando de lo que nos pasa, ¿qué has aprendido? he aprendido algo muy, muy fuerte y es que ahora cuando viene un paciente con obesidad, yo ya puedo decirle, mire, este tratamiento sí funciona. Plus Vida tiene un tratamiento integral, no solo es la dieta con la nutricionista. Sí, es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Porque también cuando fui con nutricionista bajaba, pero después subía de nuevo, porque no había una estructura a nivel psicológica, que creo yo que Plus Vida tiene la estrellita ahí, 5 estrellas son. Porque sí, sí nos enseña todos los días que yo escucho sus audios, aprendo cada vez más todos esos problemas que tenemos, no solo en obesidad. Hay Ujú, muchas personas que también son delgadas y también manejan ese tipo de problemas, ujú. pero ellos quizá es Lo manejan de otra manera. lo manejan de otra forma. En cambio, nosotros, ¿cómo lo manejábamos? Con ir a Mm. dar una vuelta a la cocina. Yo recuerdo que compraba unas galletitas deliciosas, ¿verdad? Y me decía mi esposo, ¿y esas galletas para quién son? Son para los niños, le decía yo. Mm. Y eran para mí. Entonces me servían de picoteo en las tardes. Ahora pueden ir a mi casa y todas esas comidas que servían para picoteo, ya no las compro. Exacto. Y si no Me he están hechos, ahorrado no dinero. totalmente, totalmente. Y has ganado en salud. Mayra, Eso es. aprovechando esto, cuando un paciente llega con su médico y después de una evaluación clínica se llega a identificar ciertas cuestiones que le pasan al paciente, el médico busca dar una solución, ¿no? Y Así entonces yo es. siempre digo, hay una medicina reactiva, ¿no es cierto? O sea, ya hay una patología y entonces la reacción es, bueno, ¿qué tratamiento se le puede recomendar a esa persona para resolver lo que le pasa? Y una medicina preventiva, ¿no? Que es siempre tiene enraizada en un estilo de vida, etcétera. Estamos hoy en una época, así como en cada época hubo diferentes modas, hoy estamos frente a un contexto de los medicamentos para adelgazar, las inyecciones, que pronto van a dejar de ser inyecciones, van a ser... Esto se volvió algo muy fuerte. ¿Te ha tocado verlo en tu clínica y qué notas de las personas que buscan adelgazar de esa manera, ¿sí? Que es una manera, como yo siempre digo, es trampa o es trampolín, ¿no? Trampa es si piensa que ahora yo, la inyección o el medicamento va a hacer todo por mí, ¿no? O trampolín es si entiendo que es una oportunidad tal vez de acelerar un proceso mientras que voy construyendo un estilo de vida sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú desde la clínica? Sí, aquí en la clínica vienen los pacientes y me piden esa pastilla milagrosa. Es la que yo busqué. Y yo Ujú. siempre dije, pero algo mandan a tomar, ¿verdad? Incluso en Plus Vida, cuando me mandan a tomarme una vitamina diaria en la mañana,
y el magnesio en la noche. Luego dije yo, pero ¿y dónde está el supresor del apetito? O sea, eso andaba buscando, ¿verdad? Y Mm, entonces dije, bueno, hay pacientes que toman vitaminas y les da hambre. claro, Entonces dije, claro. oh, y aquí me están dando a que me tome una vitamina, vamos a ver cómo me va, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el aprender a que el cuerpo sí puede provocar el adelgazamiento con una orientación correcta, Mm, con la mm, dieta, con el ejercicio, con las respiraciones para poder manejar el estrés, porque también la ayuda que nos dan en la clínica con la psicóloga y escuchar sus audios, Marcelo, han sido eh, todo eso tan completo que yo siento que eso es lo que funciona. Entonces, cuando viene un paciente y me dice, mire, yo quiero que me dé algo, bueno, eso no puedo, eso no puedo, Bien, yo le puedo dar una tarjetita y vaya ahí, bien, vaya con ellos, funciona, es una inversión muy mm, buena porque es para prolongar una vida sana. bien, bien. Eh, Mayra, tú te mueves en un mundo médico, ¿sí? Y te quiero preguntar qué mitos sobre el adelgazamiento crees que siguen muy presentes incluso en los profesionales de la salud. Y yo te voy a contar solo una historia de tantos médicos que son pacientes. Yo decía, se construyó un prejuicio de los médicos hacia pacientes como nosotros con problemas de peso donde tal vez por protocolo todavía te dicen, es que usted necesita perder peso, pero sin una verdadera confianza de que el paciente vaya a hacerlo, ¿no? Hay un prejuicio muy fuerte, entendiendo de que la mayoría de las personas que han intentado dietas y cosas terminan fracasando. Entonces, he escuchado médicos que me dicen, yo ya ni lo recomiendo porque sé que no tiene sentido, ¿verdad? Porque sé que la persona igual se pone mal. Entonces trato de ponerle metas más pequeñas, bueno, baje un poquito de peso, coma un poquito menos de esto, ¿no? O sea, yo sé que esa persona no va a hacer lo que le corresponde. Por eso te quería preguntar, en el mundo médico en el que tú, del que eres parte y en el que tú te mueves, ¿qué mitos sobre el adelgazamiento escuchas más o compartes más con otros profesionales, colegas? Sí, yo creo que sabemos que los pacientes no obedecen y muchos colegas también están con obesidad, también. Mm, Y siempre cuando logramos hablar con alguien que está en las mismas situaciones de la obesidad, algún colega dice, ah, yo ya he probado de todo. Ya he probado mm, de todo y no, es el estrés, o sea, mm, o es mm, la tiroides, o sea, mm, tratamos como de excusarnos, ¿verdad? mm, Y entonces los pacientes dicen, ah, sí, si usted tampoco adelgaza, entonces menos me va a pedir a mí que adelgace, porque claro, ni usted puede, ¿verdad? Pero yo totalmente. veo mucho paciente diabético constantemente, a veces entre 8 o 10 pacientes diarios con diabetes, a veces muy jóvenes, que empiezan a veces solo que aunque la mano se les duerme y Mm. cuando revisamos el azúcar está disparado, ¿verdad? Diabetes tipo 2, la Tipo diabetes que es 2 resultante de la alimentación de la mala incorrecta, alimentación, de la mala sí. alimentación. Sí, Así sí, es. es de la mala. Entonces, ya vienen que el cuello oscurito, las axilas oscuras, ya esos son alertas que el cuerpo va dando para que el paciente cambie su estilo de vida, su dieta, ejercicio, todo, ¿verdad? Mm, Entonces, empezamos a recomendar, mire, eliminamos todas estas bebidas mientras su azúcar se nivela, ¿verdad? Y reducimos pan, tortilla. ¿Y qué quiere que coma? ¿Cómo me como voy a que no hay, llenar?
como que no hay Eso nada más. dicen. Ajá. Tremendo, tremendo. Mayra, ¿qué descubriste acerca del papel que juegan los hábitos frente al conocimiento, digamos? Eso es bien interesante, porque ahora que yo ya llevo 3 meses y medio y he aprendido, por ejemplo, una de las cosas que lo platicamos con mis amigas cuando cenamos es que ellas compran su pastelito, su pizza y todo, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿y tú qué? ¿Vas a tomar tu caldito? Sí, Mm, mi caldito de pollo. Sí, eso voy a mm, cenar y un té. Mm, bueno, está bien. Y entonces, una de las cosas que yo hacía antes, cuando comía con ellas eso, ¿verdad? Era fijarme mucho en la comida. Yo mm, veía mucho la comida. mm. Uno de los hábitos que he aprendido en Plus Vida es verlas a los ojos. Y levantar los Entonces, ojos de los platos, ¿no? sí, entonces yo ya no, ya ni me doy cuenta si se lo comieron, si no se lo comieron, ya no, porque ya no me interesa. Bien, Y lo bien. mismo cuando me tocó ir a una despedida de soltera y tenían cupcakes de chocolate y donitas y chocolatitos y todo en unas bandejas. Yo tenía como un mes de haber empezado y como ya había escuchado sobre la distancia que uno tenía que tener, entonces me senté en una silla donde no alcanzaba, porque no, Bien. no estaba a la distancia de mi mano. Entonces me dice mi amiga que se sentó a la par, mira, aquí está, servite. No, no, déjalo donde está, le dije, Es que lo quiero tener lejos, déjalo. ¿verdad? No, no quiero llegar a eso. No quiero, no, no quiero Bien, tener la distancia de mi mano para poder alcanzarlo. Entonces, esos hábitos que he aprendido me han ayudado mucho, el ser puntual con mis comidas, ¿verdad? bien, El bien. tomar la cantidad de líquido. Yo al principio dije, ¿cómo me voy a tomar 4 litros de líquidos al día? No voy a poder. Al principio me dio una infección urinaria, ¿verdad? Porque entre paciente y paciente a veces tenía deseos de ir al baño, pero me aguantaba un poquito y hasta ahora ya no. O sea, Ujú. ahora tengo deseos y discúlpeme un momento y importa más mi vejiga Bien, que enfermarme, ¿verdad? Pero, muy bien, pero ese cambio de hábitos que he tenido, el llegar a mi casa entre 5:30 a 7, que es la hora de la cena, a esa hora me da ansiedad. Me da ansiedad y lo que hago es que me voy a la refrigeradora, saco mi Tupperware de gelatina de dieta muy bien, muy bien, y, y mi pachón de agua. muy bien, Entonces, muy si bien. me falta todavía un pachón, de 1 litro, ¿verdad? Que a veces sí me falta, entonces una cucharada de gelatina y 8 tragos de agua. Y con eso aguantamos hasta la Y cena. veo la televisión. Al Muy bien, rato otra cucharada y con la gelatina me calmo. seguro, Entonces, seguro. hay formas, porque antes Hay formas, pero todo lo que mencionas es haber hecho de tu cuidado una prioridad. O sea, esto mismo que sí, decías, antes entre paciente y paciente yo no me tomaba el minuto que necesitaba para ir al baño. Antes, así es. porque en cada uno en sus propias circunstancias sabe cuáles son las agendas y los estreses y las cosas que tienen mucha importancia. Ni que hablar, como siempre hablo con los médicos, ¿no? Que muchas veces les cuesta manejar sus agendas y hay emergencias y cosas. Sí, Bueno, esto funciona solo si yo lo hago una prioridad y entiendo que todo lo demás va alrededor, pero mi prioridad es atender mis necesidades, porque al final te hace estar mejor también para el paciente. No es que es así algo es. egoísta. No, no. Cuando tú estás No, bien, cuando te estás cuidando, cuando estás cada vez mejor, la forma de interactuar con el paciente que viene a buscarte para pedirte ayuda es recibir un mejor consejo, es recibir un mejor acompañamiento. Entonces, en definitiva, eso se nota. Eh, Me gustaría, Mayra, entrar, tenemos mucho para hablar. Antes de comenzar, le vamos a contar a la gente que está participando, nos reunimos con Mayra unos minutos y decíamos, la verdad que tengo
una cantidad de preguntas que tal vez podría alcanzar para 2 programas, pero bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir fluyendo. Y te quería preguntar, tú especialmente, eh, te, te dedi- tú Sí, especialmente te dedicas a la medicina estética, ¿sí? ¿A qué así se es. refiere? ¿Qué es exactamente la medicina estética? ¿Cómo se define? Bueno, la medicina estética es una rama de la medicina, es una especialidad en la cual nosotros aprendemos a mantener al paciente con con un cuidado de la piel, evitar el envejecimiento. Tal vez no evitarlo, retardar el envejecimiento, ¿verdad? Porque se hacen muchos tratamientos para mantener una piel más sana, para que el cuerpo esté con más belleza, ¿verdad? Ujú, No ujú, con obesidad, ¿verdad? ujú. Mis compañeros eh, de medicina estética están gorditos y siempre dicen, mire mucha, es que a mí lo que me gusta es hacer narices, resaltar pómulos. Entonces como que esa parte fue a la que yo me empecé a dedicar, ¿verdad? Porque utilicé mesoterapias para reducir grasa localizada, pero me decía mi esposo, esa mesoterapia no es para ti. Mm. ¿Por qué? Le decía yo. Pues porque hay que poner muchísima. O sea, primero hay que bajar de peso Claro, y la que quede. Entonces claro, ahí ya le entramos para la flacidez, para ese gordito que no se va, ¿verdad? claro. Entonces, pero para eso hay que bajar de peso. Ujú, Entonces, el tipo de medicina estética que yo practico es la no invasiva, o sea, no es nada de cirugía. Es bien. tratamientos para acné, para manchas, para arrugas, para flacidez, para ojeras, para eh, resaltar labios, perfilar narices con ácido hialurónico. Ese tipo de tratamientos. ¿Usan Botox, esas cosas también? Sí, Ok. Bien. usamos toxina botulínica, pero la toxina botulínica es entre 3 a 6 meses que la piel está Sí. planchadita, Y después ¿verdad? hay que reforzar. Luego regresa como era antes. Entonces, cuando alguien quiere aplicarse, le digo yo, ¿va a tener algún evento, una boda, una graduación o su cumpleaños o cosas así? Entonces, pongámoslo porque las fotos van a quedar bonitas, ¿verdad? Ok, ok. Pero el efecto va a ser efecto cenicienta porque después de 6 meses Se va. regresamos a las arrugas normales. Entonces, utilizamos, yo lo que más hago es el tratamiento con plasma rico en plaquetas. Eso es un Mm, tratamiento autólogo, es del propio paciente porque hay que sacarle sangre y luego extraemos el plasma rico en plaquetas y ese se activa y se aplica en el rostro, en el cuello y en el escote. Eso fue lo que aprendí yo con mi maestra, la claro. doctora Miller mexicana, porque ella decía, si trabajamos solo el rostro y luego va a usar un vestido escotado, de aquí para acá se va a tener que poner una chalina porque ahí está Claro, horrible, ¿verdad? claro, claro, claro. Ok, y bueno, aprendimos un poco qué es la medicina estética, cuáles son los procedimientos que se realizan. Em, Seguramente, yo cuando empecé a hablar de plusvida como tratamiento hace muchísimos años, ¿no? Y entonces venían pacientes y me decían, Marcelo, ¿cómo puedo hacer para... Estoy bajando de peso y entonces al bajar de peso empiezan a aparecer o más arrugas o más colgojos o gorditos o cosas Sí. como... Entonces yo decía, mira, el tratamiento es un tratamiento que principalmente se enfoca en lo médico, ¿sí? Después de perder peso, hay un montón de estrategias que tienen que ver con lo estético
que son de diferentes características. Yo desde mi lugar no recomiendo este mejor, este es peor. Hay personas que necesitan, por ejemplo, una liposucción con Sí, abdominoplastía, ¿está bien? Porque perdió muchísimo peso y entonces ya queda el hermoso. colágeno de la piel a nivel abdominal ya no tiene forma de retraerse, ¿sí? Ya no hay ejercicio que le sirva. Después está la mesoterapia, como tú decías. Después está, hay como diferentes estrategias para que la persona, una vez que ya está delgada, esto es lo mismo que te decía tu esposo, ¿no? Una vez que la persona está delgada y ha hecho ejercicios de tonificación muscular, que también es muy importante, a partir de Ujú. ahí entonces se puede ver cómo mejorar la situación. Pero me parece que es muy interesante porque eh, por ejemplo, vamos a hablar de cómo cuidar la piel y la hidratación. Nuestro tratamiento incluye la hidratación como una parte súper fundamental. Y te quiero preguntar, ¿encuentras diferencia? ¿La gente está acostumbrada a hidratarse bien? No, los pacientes no se hidratan y la piel está más, más reseca, está más con arrugas más finas y eso fue una de las cosas que yo noté a partir de que empecé con el tratamiento de Plus Vida. Porque yo antes bajaba 5 libras, inmediatamente empezaba con colgajos Ujú, en los cachetes, decimos nosotros, ¿verdad? ujú, Pero se me empezaban a bajar acá. Pero ahora le digo a mi esposo, mira, es que se toca la piel tersa, mm. se siente como nalga de bebé. Es, es, No, no, porque... es muy bonito el efecto. Tiene mucho que ver la hidratación, la cantidad de proteínas que comemos con la Ujú, dieta. ujú. Y la gelatina le da el plus, ¿verdad? Muy bien. Porque siento que eso me ha hecho como que cuando veo las fotos, ¿verdad? Estaba mi cara más gordita y luego se empezó a hacer, se empezó a reducir, pero sin colgajos. Entonces Mm, me dicen los pacientes, ¿usted qué está haciendo? Porque yo la miro que está más delgada, está adelgazando, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no se ve su piel deteriorada? Y tiene claro. muchísimo, muchísimo que ver también todo lo que ustedes nos enseñan. Ujú, ujú, bien. Hay un punto que siempre para mí es importante hablar sobre este tema y luego continuamos, que es el tema de la exposición al sol, ¿no? Por un lado se nos recomienda mucho el estar expuestos a la vitamina D, ¿no es cierto? Muy Así es, importante. Pero por otro lado, a nivel dermatológico, el tema del sol es un desafío, ¿no? Que en algunos de así nuestros es. países la forma en que el sol impacta, hay incluso dermatólogos que te dicen no salgas de tu casa sin ponerte un bloqueador solar de cierto nivel de bloqueo. ¿Cómo lo ves tú Así es. desde tu práctica? El sol está recomendado para captación, para la síntesis de la vitamina D antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Hay estudios donde indican que al mediodía es el momento donde más síntesis de vitamina D va a existir, pero el daño el riesgo para que nos pueda dar cáncer de piel es muy alto. Entonces se ha recomendado en los dos extremos del día, ¿verdad? Antes de las 9 de la mañana, eh, exponerse la mayor parte de piel sin ropa porque Ujú, muchas veces tengo pacientes que me dicen, mire, yo todos los días salgo al sol, pero salen con gorra, con cuello alto, manga larga, pants. Entonces claro. no sirve de nada. O sea, Mm, tienen que, y encima se aplican bloqueador, porque para poder sintetizar la vitamina D, la piel tiene que estar sin bloqueador. bien. Entonces, cuando uno ya recibió su baño de sol, lo puede hacer una vez a la semana, sábado o domingo que tenga tiempo muy temprano o después O de ya las el... 4 de la tarde, ¿verdad? Claro, claro. Incluso a través de un vidrio, si no quiere estar expuestos, ¿verdad? Por Ujú. el viento o el frío.
Entonces, y esta vitamina D tan importante de la que se nos habla, ¿de qué manera impacta en el estado general ah, de... nos ayuda para los huesos, nos ayuda para que todas nuestras hormonas estén bien, para nuestras defensas. Cuando fue la pandemia de COVID, los pacientes que llegaron a los intensivos tenían sus niveles de vitamina D bajísimas. Mm, Lo normal es arriba de 32 y se puede hacer un examen de sangre para ver cómo está uno, ¿verdad? bien, bien. Entonces, cuando uno recibe, aunque sea el reflejo del sol, en la mañana, eso nos ayuda para sintetizar. Y mientras más espacio haya de piel expuesta al sol, es mejor. Ahora, la recomendación para el rostro, el cuello y el escote, los brazos, que es lo que normalmente nos exponemos después de las 10 de la mañana, es aplicarnos media hora antes de salir de la casa un protector solar que sea entre 30 a 50. Yo siempre receto 50. La Mm, protección 50 SPF más, porque eso nos va a garantizar que durante 3 horas, que es lo máximo que el bloqueador está funcionando al 100%, nos va a proteger. Pero si lo aplicamos a las 10 de la mañana y luego nos reaplicamos a la 1 de la tarde, entonces ya el periodo más fuerte de sol ya lo se cubrí, cubrió, lo ¿verdad? cubrí. Bien, Así bien. es. Por último, en esta sección te quería preguntar, bueno, ya esa es tu área de expertise. ¿Tu esposo en qué área se especializa de la medicina? Los dos estudiamos los mismos posgrados, ¿verdad? Bien, Pero a él le gusta mucho el manejo de dolor con terapia neural. ok, Él inyecta mucho, eso es a base de procaína diluida al 1% y se aplica en diferentes partes del cuerpo dependiendo dónde son ok, ok. las O sea, enfermedades. él más enfocado en dolor, tú más enfocada en lo estético, entonces, En lo estético, hacemos medicina integrativa, utilizamos tratamientos con fitomedicina, eso es con plantas naturales, ¿verdad? Bien, bien. También homeopatía, florales de Bach, muy parecido a lo que hace la doctora Rosario Castillo, que estudiamos hace muchos Ujú. años juntas. Tratan de huirle a lo químico y más Lo más que se aprovechar pueda, lo lo más natural. natural. En Así es. resumen de esta sección, si yo te pregunto, Mayra, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de los beneficios adicionales de cuidarnos, ¿no? Entonces siempre digo, todos venimos a adelgazar, pero cuando empezás a hacer el proceso de ir perdiendo peso, modificar hábitos, etcétera, empezás a encontrarte con los beneficios adicionales, ¿no? Duermo mejor, me muevo mejor, tengo mejor estado de ánimo, me siento mejor conmigo mismo, tengo mejor energía. Bueno, cada quien va encontrando, Ujú. y es muy recomendable que cada quien vaya encontrando los beneficios adicionales de hacer los esfuerzos que hace para cuidarse bien. Respecto de esto puntual, ¿en qué nos beneficia en el tratamiento de plusvida con respecto a la medicina estética? ¿Qué sientes tú? ¿A qué conclusiones vas llegando? Sí, definitivamente el tratamiento de Plus Vida eh, me da a mí herramientas para, en primer lugar, el paciente porque hay muchos pacientes que vienen acá y, mire, yo quiero que me mejore mis arrugas o me mejore mis manchas. Y cuando uno lo ve, mire, pero tenemos que mejorar esa inflamación que le produce la obesidad, ¿verdad? Porque también hasta las manchas tienen que ver en eso, ¿verdad? Entonces, mire, le recomiendo que esto y esto mejore, ¿verdad? O lo mismo pasa con la diabetes. Ahora se ha encontrado mucho el proceso de la glicación, que es la unión del azúcar con las proteínas, y por eso es que se hace la hemoglobina glicosilada para poder encontrar qué tanta azúcar
ha manejado el paciente en su sangre y qué tanto daño está provocando, porque también provoca un envejecimiento prematuro en los Totalmente. pacientes, pero a través de la mala dieta, de consumo alto en pastas, en Claro, azúcar y claro. todo, ¿verdad? Entonces, el, el, el enfoque que ustedes tienen a mí me ayuda mucho para poder recomendarlos a los pacientes que vayan con ustedes, porque si mejoran esa parte, muchas veces mejoran lo que venían a buscar conmigo, Claro, claro. ¿verdad? Porque hay un punto, Mayra, que te quería preguntar. Nosotros en la clínica medimos con el paciente, entre otras cosas, la edad metabólica, ¿no? O sea, Sí, con sí. respecto a la comparativa, digamos. Yo tengo, no sé, 52 años y entonces de acuerdo a cuando me paro en la clínica y me hacen todos los estudios, me dicen, bueno, pero tu edad metabólica es tanto, ¿no? Y entonces muchos pacientes, cuando van a empezar el tratamiento, tal vez tienen 52 años y una edad metabólica de 85, 86, pero cuando empiezan a cuidarse, empiezan a perder peso, empiezan a atender esta otra parte, incluso van para abajo, ¿no? Y empiezan a tener edad metabólica de treinta y tantos, veintitantos. Eh, A yo mí creo me que pasó sí, sí, sí. ¿Con qué edad metabólica empezaste y cuál tienes ahora? ¿Te con, acuerdas? no recuerdo si eran 74 o 72, y en la tercera medición ya llevaba 50, pero mi edad es Bien. 56, entonces dije, oh, no puede ser, o sea, estoy Bueno, esto, vieja. no, pero entonces este rejuvenecimiento de la edad metabólica me imagino que debe tener una relación muy profunda con estas Hay cuestiones un que tú me impacto. dices de la manifestación del organismo, porque al final al final las espinillas, las manchas, entonces son maneras de que el cuerpo está metabolizando lo que le estamos dando veneno, entonces es una Lo forma en que está el cuerpo sacando. lo está sacando. Pero una vez que esto logramos ordenarlo y comemos bien, nos hidratamos bien, descansamos bien, nos movemos bien, perdemos peso, etcétera, se ve reflejado entonces en este rejuvenecimiento metabólico también en estas cuestiones, ¿no? Así es, así es. La piel es lo que vemos. Claro, Eso es lo que vemos, porque todo lo demás está por dentro y no hay chance de evaluarlo visualmente, ¿verdad? bien, bien. Entonces, cuando vienen acá los pacientes y con la piel bastante envejecida, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿y qué edad tiene? 38. Oh, dice uno, Wow. y a mí me pasó, yo fui la modelo de las manchas durante el tiempo que yo estuve estudiando, y realmente por eso fue que me metí a estudiar medicina estética, porque yo tenía mi cara Mm, manchada mm, bastante. mm. Entonces, cuando venían los médicos europeos, me decían, a ver, la doctora de las manchas, pase, le vamos a hacer. Wow. O sea, Eras wow. la modelo. Entonces yo era la modelo de las manchas. Ay, Entonces, en qué una lindo. ocasión estaba yo en una camilla y a la par estaba una señora con 20 años más de edad cronológica. Entonces me preguntan, ¿qué edad tiene? 44. ¿Y usted? 64. Y entonces dice el doctor, ¿se dan cuenta? Miren, esta piel no la tratan bien. Mm, Está deshidratada, está reseca, no está humectada, no está tersa. Y habló todo lo negativo de mi piel y ah, encima llena de manchas. En cambio, miren este cuidado de la señora de 64. Es una piel lozana y qué empezó a hablar todo duro. lo lindo, ¿verdad? Y yo dentro de mí decía, pues un día voy a tener esa piel, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, yo no usaba bloqueador solar, yo iba cada mes a la playa y no me ponía ni sombrero ni Nada. gorra, y yo quería ser negra, ¿verdad? Lo único Eh, que logré fueron unas manchas horribles, ¿verdad? Bien, bien. Mayra, efectivamente me queda mucha entrevista por hacerte, así que te comprometo a que Claro, si la claro, pasaste las bien, que veces. hagamos una segunda entrevista.
Pero agradecerte mucho porque hoy tenemos aquí a muchos de nuestros compañeros, pacientes conectados y van a ver otros que luego también van a verlo en YouTube. Y mientras que buscamos cuidarnos bien hoy, nos permite también tener todas estas otras cosas en mente, ¿no? El saber que el cuidado que yo hago hoy al elegir bien qué es lo que voy a meter en mi boca, cómo me voy a Así es. hidratar, cómo me voy a mover, cómo me voy a dar un espacio para mí mismo en mi vida, cómo voy a descansar, repercute en todo el resto. Al final la salud es el conjunto de todo. Así es. Y yo te quiero agradecer mucho porque estás transformando tu propia experiencia también en esperanza para los demás. Entonces, si la pasaste bien hoy, si lo disfrutaste, si sentís que esos nervios que teníamos antes de empezar no fueron tan difíciles, bueno, después de terminar nuestra sesión, vamos a volver a coordinar para poder encontrarnos y hacer otra plática más con todo lo que me quedó por Mucho gusto. preguntarte y agradecerte muchísimo, agradecerte muchísimo. Yo siempre digo que todos nuestros pacientes son importantes, pero cuando nuestros pacientes son médicos, que con su propia experiencia nos dan respaldo para lo que hacemos en Plus Vida, para quienes no son médicos de nuestros pacientes pueden sentirse tranquilos de que están haciendo lo más sano y lo mejor que pueden hacer por sí mismos, ¿no? Y esto te lo agradezco, se lo agradezco a todos los médicos que son pacientes y también te lo agradezco a ti. Y bueno, nos vemos pronto. Está bien, con gusto, las veces que podamos. Muy bien, esta ha sido entonces la sesión de desafíos estéticos de la obesidad. Pronto vamos a tener una segunda parte. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que estén todos muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias a Dios.